Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al noticiero estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es, también en www.ecuadortv.es. Además, en Leal de Pública FM ya estamos conectados y también por nuestras redes sociales. Ahora en sus pantallas recuerden que ya tienen a la mano el código QR que como siempre los invito a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Aquí arrancamos. Una jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer dictó prisión preventiva contra el asambleísta Santiago D., procesado por la supuesta violación a una menor de edad de 12 años. El legislador será trasladado a la cárcel 4 en el norte de Quito. Además, el Ministerio del Interior indicó que los celulares incautados a Santiago D. podrían servir para la investigación. Esposado y vestido de traje, así llegó el asambleísta Santiago D. a su audiencia de formulación de cargos. La jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer aceptó el pedido de fiscalía y dictó prisión preventiva contra el legislador, procesado por presuntamente haber violado a una menor de 12 años. Le han dado la medida cautelar de prisión preventiva. Recién estamos en la instrucción fiscal, esto durará 60 días y posterior vendrán las otras audiencias que te establece el Código Orgánico Integral Penal. La diligencia se da 24 horas después de que Santiago D. se entregara a las autoridades. Según el abogado de la menor, los hechos se habrían dado en diciembre del 2024 durante una reunión social donde también estuvieron presentes familiares de la víctima. Ahora el asambleísta permanecerá detenido en la cárcel 4. Como ustedes saben, fue asambleísta y es una persona que tuvo altos cargos dentro de la función pública y pues será trasladado en las próximas horas a la cárcel 4. En tanto, el ministro del Interior, John Reinberg, indicó que durante los allanamientos a su vivienda se encontraron teléfonos celulares que podrían servir a la investigación. Vamos a ver la información, pues la extracción de los celulares para ver qué información sale. Además, ver si él va a querer cooperar, que es un tema fundamental, porque yo me imagino que él debe tener mucha información muy importante para el país. Reinberg recalcó que si Santiago D. decide cooperar con la justicia, esto no lo eximirá de culpas por el presunto delito de violación. Yo entiendo que él va a querer, me imagino que va a querer cooperar. Dentro de esa cooperación va a haber mucha información. No nos olvidemos él, antes de ser asambleísta, de qué partido pertenece, qué funciones ha cumplido. Entiendo que inclusive fue de la CNAIM. Al tratarse de un delito de índole sexual, la Asamblea Nacional no necesitará levantar la inmunidad de Santiago D. Sin embargo, sí podría tratar el supuesto abandono del cargo, pues este 8 de agosto se cumplirán 30 días desde que el asambleísta no ha asistido al legislativo. De ser hallado culpable, el asambleísta Santiago D. podría recibir entre 19 a 24 años de privación de libertad y si se consideran los agravantes, su sentencia podría ir hasta los 29 años de cárcel. Edison Saavedra, Noticias 7. Durante su primera audiencia en los Estados Unidos, Adolfo Macías Villamar se declaró no culpable de cargos como tráfico de cocaína, entre otros. Según expertos, esta sería una estrategia de su defensa para conocer con exactitud las acusaciones y las pruebas que se tiene para después poder negociar un acuerdo con la justicia norteamericana. Adolfo Macías Villamar cumple su segundo día en una prisión de Estados Unidos. A pocas horas de llegar tras ser extraditado, el narcotraficante ecuatoriano enfrentó su primera audiencia de arraignment, donde escuchó los cargos de los que se le acusa. Aquí, por recomendación de su abogado, se declaró no culpable. Una respuesta sorpresiva. Según el experto en Derecho Internacional Francisco Paredes, esto sería parte de la estrategia de su defensa. Simplemente una estrategia del equipo de defensa de alias Fito para poder conocer en los próximos días cuáles son todas las pruebas que se tienen contra de él para poder formular estas acusaciones. La próxima audiencia está prevista para el 19 de septiembre, donde se establecerá un calendario procesal. Es aquí cuando alias Fito podría declararse culpable y poder comenzar una negociación con la justicia norteamericana. Que la defensa de alias Fito recién en este momento
va a poder tener una mejor idea de cuándo podría alcanzar un acuerdo y finalmente, cuando se entregue la prueba, que va a ser parte de este proceso, ver qué tan grave es la acusación y en realidad cuáles son las pruebas que pesan en su contra. Si Adolfo Macías Villamar decide colaborar con la justicia, deberá entregar toda la información que conozca sobre el delito de los que se le acusa, como tráfico de cocaína a gran escala, venta y tráfico de armas, entre otros. Si no lo hace, el juez que lleva la causa podría echar abajo el acuerdo y obtener sentencias máximas. Puede que el juez no acepte los términos del acuerdo, eso siempre es una posibilidad. Es decir, yo puedo ir con fiscalía, digo fiscalía, el Departamento de Justicia, soy culpable, condénenme por 25 años, fiscalía traslada el acuerdo al juez y el juez podría decir, no, yo no acepto el acuerdo. Mientras espera sus audiencias, el narcotraficante estará recluido en el centro de detenciones de Brooklyn en Nueva York, bajo estrictas medidas de seguridad, lo que implica pocas horas de patio, cero comunicación con el exterior y mucho menos conversar con otros presos. Ellos tienen el derecho de circular entre 30 y 45 minutos al día fuera de su celda. El resto del tiempo están al interior de la celda. Tienen una ventana de aproximadamente 25 centímetros por 1 metro de alto. Es lo único que tienen de acceso a luz natural. La cárcel de Brooklyn es considerada por los mismos reos como un infierno en la tierra por sus precarias condiciones, violencia y muertes. Actualmente este centro privativo de libertad tiene 1.200 reclusos. Por estas celdas han pasado famosos narcotraficantes como el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, líderes del cártel de Sinaloa. Edison Saavedra, Noticias 7. Y desde Ecuador, México y Colombia, los países latinoamericanos han comenzado a entregar a Estados Unidos a los cabecillas del narcotráfico. Ecuador marcó un hito en julio del 2025 con la extradición directa de alias Fito, líder de los Choneros. Pero este no fue el primer caso de ecuatorianos entregados. Antes, 2 narcotraficantes fueron extraditados desde Colombia. ¿Quiénes son? Se lo contamos a continuación. Desde los rincones más peligrosos de América Latina hasta los tribunales federales de Estados Unidos, la guerra contra el narcotráfico ha cruzado fronteras, leyes y gobiernos. A lo largo de los años, Estados Unidos ha logrado sentar en el banquillo de sus cortes a algunos de los capos más buscados del continente, entre ellos varios ecuatorianos. El más reciente fue el pasado 20 de julio, cuando el gobierno ecuatoriano extraditó a Estados Unidos a José Adolfo Macías Villamar, más conocido como alias Fito, líder del grupo criminal Los Choneros. Este se convirtió en el primer ecuatoriano en ser extraditado directamente desde Ecuador hacia Estados Unidos. Fito fue llevado al estado de Nueva York, donde enfrenta 7 cargos federales, entre ellos conspiración para difundir cocaína a nivel internacional, tráfico de armas y lavado de dinero. Fue recluido sin derecho a fianza por considerarse un alto riesgo de fuga. Pero Fito no es el único ecuatoriano bajo custodia estadounidense. Antes de él, al menos 2 narcotraficantes ecuatorianos fueron extraditados desde Colombia, país donde fueron capturados. Uno de ellos es Edison Washington Prado Alaba, alias Gerald. Fue detenido en 2017 en Cali y extraditado en 2018 a Estados Unidos, donde fue condenado a 19 años de prisión. El segundo caso es el de Wilder Sánchez Farfán, alias Gato Farfán, detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos a principios de 2024. Él era parte de una red que coordinaba envíos de droga desde Sudamérica hasta los cárteles mexicanos. Y justamente ahí, en México, es donde existe una larga lista de narcotraficantes extraditados a Estados Unidos. En 2017, uno de los juicios más mediáticos del siglo inició en Nueva York con la llegada de Joaquín El Chapo Guzmán. El entonces jefe del cártel de Sinaloa fue extraditado desde México y sentenciado en 2019 a cadena perpetua más 30 años por cargos que incluyeron tráfico de drogas, secuestro, homicidio y lavado de dinero. En 2024 fue capturado en Texas Ismael El Mayo Zambado, coordinador del grupo criminal y uno de los fugitivos más buscados del mundo. Él permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad. Desde Colombia, el caso más reciente y simbólico fue el de Darío Antonio Suga, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo. Fue extraditado en 2022, se declaró culpable en Estados Unidos y recibió una condena de 45 años. Emilia Reynoso, Noticias 7. Seguimos con información y Roberto Unces, mencionado durante la comparecencia de Daniel Salcedo en la Comisión de Fiscalización, solicitó rendir su versión en el proceso de control sobre presuntos actos de corrupción en hospitales públicos que lleva adelante la mesa legislativa.
Desde que Daniel Salcedo, sentenciado a 30 años por casos de corrupción, compareció en la Comisión de Fiscalización, varias personas mencionadas han solicitado también rendir su versión de los hechos, entre ellos Roberto Bunces. Según Salcedo, Bunces habría sido el contacto para, presuntamente, entrar en el negocio de los contratos en el sector público. Roberto Bunces me dice, hermano, yo tengo algunas cosas especiales, y me llevó a una oficina en Ceibos, y ahí conocí a Aquiles Álvarez. Ahí me lo presentó, me dijo, mira, él es Aquiles, en esa época no era alcalde de Guayaquil, y me dijo, mira, él trabaja conmigo en el tema de Casa Bunces, que es como se llama la empresa de él. A través de este oficio, Roberto Bunces Casquete solicitó al presidente de la Mesa de Fiscalización ser escuchado dentro del proceso de control sobre actos de corrupción en hospitales públicos. Él asegura que posee documentos, archivos de audio y de video que puedan servir a la investigación. Bunces se suma a Javier J., prófugo y procesado por casos de corrupción, quien a pesar de solicitar su comparecencia, no asistió a la comisión presencialmente. Él no ha tenido la valentía, ni la tendrá tampoco de venir al país, ni tendrá la valentía de sentarse en esa silla. ¿Por qué? Porque es un prófugo de la justicia. Según el presidente de la Mesa Legislativa, Ferdinand Álvarez, se está a la espera de que Daniel Salcedo entregue toda la documentación que argumente sus acusaciones. Lo que el señor Salcedo dijo, por más que el señor Jordán sea un delincuente, lastimosamente no tiene respaldo, no tiene sustento. No entregó un solo documento. Daniel Salcedo tiene un plazo de 10 días para entregar los documentos respectivos. Caso contrario, sus declaraciones serán archivadas. Edison Saavedra, Noticias 7. Ecuador y Estados Unidos decomisaron 14 toneladas de droga en alta mar. Las operaciones marítimas binacionales ejecutadas en aguas internacionales dejaron la captura de 11 personas. Se trató de un golpe contundente a las organizaciones narcodelictivas en 5 operaciones marítimas ejecutadas en aguas internacionales. El bloque de seguridad de Ecuador, en coordinación con la unidad de guardacostas de los Estados Unidos, decomisaron 14 toneladas de clorhidrato de cocaína, cuyo valor asciende en el mercado internacional a más de 560 millones de dólares. Las operaciones llevadas a cabo en el Océano Pacífico resultaron en una de las mayores incautaciones de droga en alta mar. Este importante resultado es producto de la cooperación efectiva entre Ecuador y Estados Unidos. La operación culminó horas atrás con la llegada a Manta de parte de la evidencia decomisada y los 11 detenidos. Como parte del proceso investigativo se entregó un total de 40 paquetes, además de 9 sonoboyas, bitácoras y documentación personal de los aprehendidos. La operación debilita significativamente la economía narcocriminal que financia el narcotráfico, terrorismo y la violencia en la región. Ecuador se consolida como el tercer país del mundo con mayor volumen de droga decomisada. Está atrás de Colombia y Estados Unidos. Iván Casamen, Noticias 7. Y atención, porque en un operativo ejecutado en la ciudad de Portoviejo, agentes de la policía decomisaron armas y explosivos. En un allanamiento detuvieron a 12 sospechosos de estar involucrados en actividades criminales. Por información de unidades investigativas, en un acto urgente y con apoyo de grupos tácticos allanaron un inmueble que aparentemente era utilizado como centro de planificación de actos delictivos. Cuando ingresó la policía, en el interior estaban 12 personas de varias nacionalidades que estarían relacionadas con actividades ilícitas. Colombiana, venezolanos y ecuatorianos. Tras someter a los amigos, quienes dijeron que solo estaban conversando y refrescándose, los uniformados encontraron 4 armas de fuego, las mismas que entraron en cadena de custodia para saber si fueron utilizadas en acciones criminales. La policía sospecha que los sujetos aparentemente estarían involucrados en la cobranza de préstamos ilegales. Y como es el modus operandi de estos individuos, tenían todo el entorno vigilado en un centro de monitoreo, con cámaras de vigilancia que les alertaba de los operativos y de la presencia de los miembros policiales. Pero no era todo, había más sorpresas. En una de las habitaciones encontraron 80 tacos de explosivos que serían utilizados para amedrentar a los dueños de negocios y habitantes de Portoviejo cuando les exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas y de sus familias. Los cuales venían siendo utilizados
para amedrentar a las personas que se negaban a cobrar, a pagar las extorsiones que ellos exigían. Un certero golpe al crimen organizado, fuera de las calles, armas, explosivos y posibles delincuentes. Iván Casamen, Noticias 7. Y en la misma ciudad de Portoviejo, el bloque de seguridad, a través de uniformados del ejército, capturaron a Briones M., alias Pinchagua, presunto testaferro del grupo de delincuencia organizada Los Choneros. Durante la operación, la patrulla militar decomisó armamento y municiones de alto calibre, evidenciando su aparente participación en acciones ilícitas que amenazan la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas continúan operando con firmeza para desarticular estructuras criminales y recuperar el control de sectores que intentan apoderarse de los grupos, en este caso los grupos delincuenciales. El Ministerio de Agricultura y Ganadería informó que la Organización Mundial de Sanidad Animal ha declarado oficialmente al Ecuador como territorio libre de influenza aviar. Esto tras 2 años y medio de trabajo técnico y comprometido del sector avicultor y de las autoridades sanitarias. Esto significa que el país cuenta con un mejor estatus zoosanitario, más posibilidades de ingresar en mercados internacionales, productos sanos. Aunque el Ecuador está libre de esta enfermedad, se mantiene el control y estricta capacitación constante al respecto. El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó beneficios a miembros de juntas de agua potable y riego de Pichincha en el evento del primer mandatario, donde él destacó la importancia de cuidar el recurso hídrico fundamental para el desarrollo del campo y la agricultura. Dirigirnos un mensaje. Lo recibimos con un fuerte... Son ayudas que esperaron por años y que en este gobierno se volvieron realidad. El presidente de la República, Daniel Noboa, junto con la ministra de Ambiente, María Luisa Cruz, realizaron la entrega de beneficios a las juntas de agua potable y riego de Pichincha. Estamos entregando extinción de deudas, autorizaciones de uso, personería jurídica y reforma de estatutos y nombramientos de las juntas de agua de Pichincha. El agua no es un privilegio, que el agua es un derecho de cada uno de nosotros. A nadie puede faltar este líquido vital. Buscan una gestión eficiente para canalizar el buen uso del agua, evitar que ésta se desperdicie. El agua garantiza producción, desarrollo económico y soberanía alimentaria. Feliz, contento de recibir estas reformas a nuestros estatutos. En su intervención, el primer mandatario manifestó que se acabó la época donde el campo era olvidado. En este gobierno, quienes trabajan la tierra son reconocidos, justicia y equidad para transformar el agro. Y este gobierno seguirá invirtiendo en ustedes, porque cada gota de agua bien gestionada significa producción, vida y dignidad. En el Nuevo Ecuador el agua nos pertenece a todos. El sector agrícola en este gobierno tiene todo el apoyo, pues los alimentos vienen del campo y quienes labran la tierra deben ser reconocidos. Hace 20 años el Ecuador producía 7 veces los alimentos que puede consumir todo el país. Hoy estamos en 9 veces eso. Los agricultores están pudiendo vender sus productos a mejores precios, ya llega directo a los mercados, sin las manos de los intermediarios. Además anunció la entrega de 5 tanques de reserva de agua, con una capacidad de 2.500 litros cada uno, para ayudar a mitigar la falta de agua en las comunidades. Iván Casamen, Noticias 7. Y el presidente Daniel Noboa también participó de la entrega de bienes de asistencia humanitaria para atención de emergencias durante las épocas de lluvias que provocan inundaciones, deslaves, aluviones e incendios forestales por la sequía. La logística se encuentra lista para ser utilizada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. La inversión alcanza los 11.8 millones de dólares. Los recursos gestionados por el gobierno y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo permitieron la atención de 645.000 personas afectadas. Las familias beneficiadas recibieron kits de alimentos, insumos de higiene, carpas, módulos y duchas. Dada la importancia del tema, este año aumentamos en un 150% el presupuesto para emergencias en comparación con el año anterior. Invertimos 11.8 millones de dólares para atención a las personas afectadas por la época lluviosa.
Con ello fortalecimos la logística, adquirimos vehículos y activamos alojamientos temporales. En nuestro gobierno no escatimamos recursos con la finalidad de brindar todo nuestro contingente para atender a las familias que son afectadas a causa de las emergencias. Este país se construye con obras, pero también se construye con una voluntad inquebrantable por siempre poner a los ciudadanos primero. El presidente de la República, Daniel Noboa Sin, recibió en audiencia a Umaid Abuships, ministro presidente de la Autoridad de Responsabilidad de los Emiratos Árabes Unidos. Las naciones ratificaron su voluntad de trabajar en conjunto para robustecer la lucha contra la corrupción y avanzar en el desarrollo tecnológico orientado a la seguridad nacional. Para el gobierno del Nuevo Ecuador es una prioridad garantizar vínculos diplomáticos estratégicos que respalden la lucha contra la inseguridad, al tiempo que se expanden puentes de cooperación en materia comercial, económica, productiva y social. Seguimos incentivando y empujando dos iniciativas específicas. Una, sobre todo, de las becas para estudiantes en el área de tecnología y de inteligencia artificial. Y otra iniciativa es la de establecer un corredor tecnológico entre ambos países para incentivar a las empresas y a las startups en tecnología y que puedan salir al mundo a través de los Emiratos Árabes Unidos. Con el presidente le ofreció al ministro una muy amplia exposición sobre la situación actual del Ecuador, las perspectivas muy prometedoras en materia económica, e inclusive le ofreció productos que el Ecuador está dispuesto inmediatamente a poder exportar productos agrícolas. El Ecuador es una nación agrícola. Hacemos una pequeña pausa, amigos televidentes, y cuando regresemos tendremos un informe en vivo desde la ciudad de Guayaquil con nuestro compañero Lautaro Andrade. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y como ustedes podían ver en pantalla, Ecuador ya está celebrando sus fiestas julianas, estos años de fundación que se van cumpliendo y que siguen pasando, pues con una Guayaquil que espera siempre resaltar por todo lo alto a la Perla del Pacífico. Por eso estamos en contacto con nuestro compañero Lautaro Andrade desde la Perla del Pacífico, así que un fuerte abrazo, Lautaro. ¿Cómo encuentras Guayaquil? ¿Cómo están empezando ya las fiestas julianas en mi tierra, por cierto? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Fer? Muy buenas noches. Sí, estoy en tu ciudad. Seguramente tienes envidia de la sana de que nos encontremos aquí en el puerto principal, donde el clima, por cierto, está bastante acogedor. 26 grados de temperatura. Hay cierto frío que produce la brisa, pero para quienes venimos de las montañas de la sierra es espectacular. Un cielo que está semi-nublado, pero parece que no va a caer ni una sola gota de agua, así que mejor para aprovechar esta noche guayaquileña. En estos 490 años de fundación empezaron las fiestas julianas, empezó la celebración y nos encontramos en el Malecón 2000. A mis espaldas está la aerovía, también la gente que viene a caminar aquí por el Malecón, está el Cerro Santa Ana también muy cerca. La verdad es que empieza a prenderse la noche aquí en una de las ciudades más importantes del país, donde hay bastantes actividades para realizar, principalmente para el turismo gastronómico, pero hay otras actividades que el propio ministro de Turismo, Mateo Estrella, nos lo contó esta mañana en nuestro espacio de entrevista de Noticias 7 en Quito y se la compartimos a ustedes aquí desde Guayaquil. Actividades muy importantes como que el día sábado vamos a declarar mercado gastronómico del país al mercado Sauces 9. Vamos a estar ahí visitando ese importante mercado con la Miss Universo que está presente también en el Ecuador. Y esta es una apuesta importante porque este mercado se inserta dentro del circuito de mercados gastronómicos ecuatorianos. También hay muchas actividades en la calle Panamá, en el barrio de Las Peñas, en los hoteles de Guayaquil. Hay festivales de comida guayaca que también estamos apoyando con mucho énfasis, y estamos trabajando en una serie de actividades conexas igualmente junto a la Gobernación del Guayas, igualmente junto al Ministerio de Cultura.
Este es un feriado local, por ende no se espera que haya tantos visitantes de otras partes del Ecuador. Sin embargo, si usted nos está viendo y escuchando y vive en Guayaquil o en cantones cercanos, ¿por qué no visita el puerto principal? No se va a arrepentir. Además, queríamos contarles que seguramente usted puede algún momento haber escuchado que se habla de Guayaquil como el puerto principal. Lo hemos mencionado bastantes veces, pero ¿ustedes saben por qué se le dice de esta manera? Les tengo la respuesta, escuchemos a continuación. Cuando nosotros empezamos a medir el volumen del comercio exterior en general, de todo lo que se transa, exportaciones e importaciones, los puertos marítimos son los que tienen el mayor volumen. Y dentro de ese volumen, si nosotros especificamos, por ejemplo, Esmeraldas, Manta, Puerto Bolívar, Guayaquil asume prácticamente algo más del 80% de todo el volumen que se comercia en el país. Entonces, por ese motivo es que hablamos del puerto principal. Les vamos a contar un dato curioso sobre Guayaquil. ¿Ustedes sabían que en verdad la ciudad nació en Riobamba? Sí, en la Sierra Ecuatoriana. Esto porque hace 490 años y un poco más, los españoles tenían una carrera por conquistar América y entre varios colonizadores trataban de ser los primeros en ocupar los territorios. Entonces, para que a Orellana no se le adelantaran, él decidió que tenía que fundarse una ciudad llamada Santiago de Guayaquil, pese a que no estaban en este territorio exactamente. Tenemos más datos curiosos sobre cómo nació el puerto principal en palabras de un historiador muy importante de esta ciudad. Guayaquil nace en la sierra, el 15 de agosto de 1534, en una zona de Riobamba. Ahí nace Guayaquil. Y de ahí, posteriormente, se traslada a varias zonas, porque los españoles lo que querían, tener un puerto o un lugar de acceso al mar en la costa de estos territorios. Y es por eso que el capitán Olmos, que es el que definitivamente asienta la ciudad de Guayaquil en el Cerrito Verde en el año de 1547. Estamos observando La Perla, que es uno de los nuevos sitios emblemáticos y turísticos de aquí de Guayaquil. En unos minutos nos vamos a subir también y les vamos a mostrar sobre cómo está el malecón a través de nuestras redes sociales. Pero les tengo dos novedades, dos anécdotas. Una que tiene que ver sobre el verdadero nombre de Guayaquil, por qué se llama así, y otra, lo que nos pasó en esta travesía para venir a visitar la ciudad, pero se los voy a contar mañana desde las 7 a.m. que estemos en la emisión matinal con María Mercedes Castro. Fer, así que te invitamos a que madrugues junto a nosotros para escuchar más novedades que tenemos que brindarles sobre aquí el puerto principal y estos 490 años de fundación de tu ciudad. Claro que sí, Lautaro, disfruta tu estadía por allá, estaremos constantemente comunicados y seguramente nos estarás informando de cómo Guayaquil vive sus fiestas, así que nosotros continuamos con mucha más información acá en el Noticiero Estelar. El Ministerio de Turismo impulsa una nueva edición del programa Emprende Turismo, una iniciativa que busca fortalecer al sector turístico a través del apoyo directo a emprendedores. La convocatoria 2025 se abre este 22 de julio y se extenderá hasta el 24 de agosto. Y aquí les contamos los detalles. El Ministerio de Turismo del Ecuador impulsa el programa Emprende Turismo, una estrategia que busca fortalecer el ecosistema turístico nacional mediante el apoyo a emprendedores y pequeñas empresas del sector. Carlos Tapia, subsecretario de Competitividad del Ministerio de Turismo, anunció que la convocatoria de la edición 2025 se abre este 22 de julio y estará disponible hasta el 24 de agosto. Durante este periodo, las iniciativas turísticas podrán postularse para acceder a los beneficios del programa. Los proyectos que pueden participar lo pueden hacer en 3 etapas. En etapa de ideación, proyectos que están en su etapa naciente, proyectos de puesta en marcha, que son negocios que tienen menos de 3 años de vida, y proyectos en consolidación, que son negocios que tienen más de 3 años de vida. Los proyectos seleccionados recibirán capital semilla no reembolsable. Vamos a entregar hasta $20,000 de inversión no reembolsable a los 5 mejores proyectos. En 2024, 5 iniciativas
iniciativas fueron premiadas con hasta $75.000 cada una. Para participar, los interesados deben ingresar al sitio web servicios.turismo.gov.es. Allí encontrarán toda la información sobre el proceso y el formulario de postulación. Es indispensable que los negocios sean turísticos y cuenten con el registro de actividad turística otorgada por el Ministerio. También se aceptan iniciativas tecnológicas relacionadas con el sector. Según las autoridades, en 2025 se espera la participación de más de 1.000 emprendimientos turísticos a nivel nacional. De ellos, al menos 300 recibirán apoyo técnico en las siguientes fases del programa. Pues vamos a incubar a 80 empresas, a las mejores, y después de estas 80 empresas seleccionaremos a las 5 que recibirán estos fondos de inversión no reembolsable. Desde su creación en 2018, el programa ha beneficiado a cientos de emprendimientos. Ha impulsado proyectos de alojamiento, gastronomía, turismo comunitario, ecoturismo, transporte especializado y tecnología turística. Hace 4 o 5 años en el país no existía, por ejemplo, un mercado de vuelos de globos aerostáticos en el Ecuador, no existía. Y ahora existen incluso festivales de globos aerostáticos en el país. Emprende Turismo se encuentra en 3 etapas: ideación, incubación y aceleración. Está dirigido a personas naturales o jurídicas mayores de 18 años con residencia legal en Ecuador y propuestas vinculadas al turismo en cualquiera de las 24 provincias. Emilia Reynoso, Noticias 7. Armar rompecabezas, jugar naipes o participar de juegos de mesa de estrategia constituye una forma efectiva de gimnasia mental. Estas actividades ejercitan diversas funciones cognitivas del cerebro, favoreciendo su mantenimiento en un estado activo, ágil y funcional por un tiempo prolongado. En la siguiente nota les explicamos de qué se trata este tema. ¿Sabías que el cerebro es como un músculo? Necesita ejercitarse para mantenerse saludable. Y a partir de eso, la gimnasia mental es una forma de entrenar tu cerebro para mejorar tu memoria, la concentración y hasta para tener más habilidades cognitivas. Entonces, habrá que hacer ejercicios mentales permanentes y que en muchos casos pueden ser hasta muy divertidos. ¿Qué le parecería armar un rompecabezas, hacer ejercicios de memoria, la lectura y aprendizaje de nuevas habilidades, además de juegos de estrategia, escribir textos y resolución de problemas? Todo eso le ayudará, en este caso, no solamente para mejorar sus habilidades mentales, sino también como prevención de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. La gimnasia mental es entonces una forma divertida y efectiva de mantener a tu cerebro saludable y activo. Al incorporar ejercicios de gimnasia mental en tu vida diaria, puedes mejorar tu memoria, concentración y habilidades cognitivas, y mantener una mente saludable y activa en la vejez. Una de las 5 escuelas de la Ruta Escondida del Distrito Metropolitano de Quito recibieron kits de alimento y deporte por parte del Ministerio de Educación. Desde la comunidad de Playa Rica se compartió una mañana de juegos, teatro y danza. Veamos. Entre caritas pintadas, rompecabezas y lápices de colores, los estudiantes de 5 escuelitas rurales del Distrito Metropolitano de Quito recibieron a las autoridades del Ministerio de Educación, quienes llegaron para hacer la entrega de kits deportivos y alimenticios. Esto gracias a las alianzas interinstitucionales que tienen, con las cuales quieren fortalecer el sistema educativo y disminuir la deserción escolar. Los estudiantes, docentes y padres jugaron entre ellos, haciendo unos circuitos diseñados para incorporar el cuerpo y el razonamiento. A través de estas experiencias, los niños aprenden a utilizar todos sus sentidos. Sí, está bien, importante para ellos porque se divierten, se despejan la mente y están muy contentos, muy felices. Yo tengo 5 hijos estudiando y no, hasta que ahorita tengo los últimos 2 que están en tercero bachillerato y no ha habido eso. A través de estas experiencias, los niños aprenden a utilizar todos sus sentidos y de esta forma lograr cumplir los retos. Son 140 niños y niñas que estudian en este sector rural en Anegal y Anegalito, en 5 unidades educativas, quienes, además, disfrutaron de la puesta en escena del proyecto artístico de la unidad educativa Cumbayá, llamado El Tren de los Sueños. El subsecretario de Educación, Patricio Moreno, compartió con la comunidad los esfuerzos por fortalecer la educación en el sector rural. Que son muy específicas, muy particulares y que las tenemos presentes para poder solventar
lo que hacen ellos día a día aquí con sus pequeños. Amigos televidentes, hacemos una nueva pausa y cuando regresemos les contamos todas las novedades del mundo de los deportes. Tenemos mucho que contarles. Ya volvemos.